Muy bien. Si me has escuchado durante estos días, te habrás dado cuenta que he estado predicando una serie de mensajes diferentes. El día de ayer prediqué 3 mensajes diferentes, pero hoy traigo algo muy especial. De hecho, os voy a pedir que por favor me permitáis quitarme la chaqueta de predicador y ponerme la chaqueta de maestro. Hoy me gustaría enseñar algo. Por lo tanto, probablemente gritaré poco y saltaré poco, pero creo que lo que voy a enseñar puede ampliar vuestra visión acerca del llamamiento de Dios en vuestras vidas. Es prácticamente la primera vez que lo predico y es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para animar a la iglesia y lanzarla hacia su vocación. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer una advertencia y después quiero pedir una disculpa. La advertencia es la siguiente. Cualquier cosa que yo diga en este mensaje, si tú estás desconectado de la iglesia local, no va a traer ningún fruto perdurable en tu vida. Porque la única manera de producir un fruto perdurable es si formas parte de la vid. Y esto está muy conectado con formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y yo sé que algunos piensan que puedes formar parte de la iglesia de Jesucristo viendo vídeos en YouTube, pero no. Necesitas estar injertado en una iglesia local. Necesitas estar bajo la cobertura de una pastoral y rendir cuentas y trabajar en comunidad. Podría estar hablando durante horas acerca de por qué todo el Nuevo Testamento está escrito en plural y no en singular. Y es por una sencilla razón: esas cartas iban dirigidas a comunidades, no a personas individuales. Aunque es cierto que hay un par de cartas que fueron escritas a Timoteo y a Tito, pero aún así eran en contexto de la comunidad. Por lo tanto, cualquier cosa que yo diga ahora, si tú no formas parte de una iglesia local y estás comprometido con una iglesia local, no va a dar un fruto perdurable. ¿Está bien? Esa es la advertencia. Ahora viene la disculpa. A mí me gustaría pedirte perdón en nombre de los predicadores. Porque como predicador me he dado cuenta de que durante mucho tiempo he castrado el potencial creativo de muchas personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque queriendo o sin querer, como yo soy predicador y mi trabajo es predicar, a veces inconscientemente he podido dar a entender que la única manera de servir a los propósitos de Dios es cumpliendo alguna función dentro del sistema eclesial o dentro de la liturgia eclesial. Es decir, que no puedes servir a Dios si no eres predicador, líder de alabanza o cuidas niños en la escuela dominical. Y eso es una mentira. Y quiero pedirte perdón si he castrado consciente o inconscientemente el potencial creativo que hay en muchos de vosotros. Por eso he titulado este mensaje y me gustaría que pudieses sacar tu libreta, tu teléfono móvil y que tomes apuntes, porque hoy vamos a estudiar juntos. ¿Está bien? He titulado este mensaje: Tu trabajo es adoración. Di conmigo: mi trabajo es adoración. Ahora, ¿has visto alguna vez a alguien exclamando casi como en un suspiro: menos mal que por fin es viernes? De hecho, se han hecho hasta memes acerca de esta gran exclamación: por fin es viernes y mi cuerpo lo sabe. De hecho, por favor, ponme alguno de esos memes, que los veamos. Dentro vídeo.
Muy bien. Por fin es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y casi es como un chiste que tenemos entre nosotros. Pero si prestas mucha atención, la idea subyacente a esa exclamación es que el trabajo de lunes a viernes es un tipo de esclavitud. La idea que se esconde detrás de esa exclamación es que el trabajo de lunes a viernes es algo que nos produce carga y que casi podríamos considerarlo una maldición. De hecho, hay algunos que se han atrevido a usar la Biblia para justificar que el trabajo es un tipo de maldición que llegó a nuestra vida a causa del pecado de Adán y Eva. Y citan ese famoso versículo de Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo a Adán y a Eva: ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Y es cierto que Dios dijo eso, pero no estamos entendiendo realmente el contexto de sus palabras. Lo que realmente Dios nos está enseñando a través de una interpretación correcta del Génesis es que el trabajo es la bendición que Dios le dio al ser humano antes de la caída y no la maldición que Dios dio al ser humano después de la caída. Es decir, antes de que el pecado del ser humano lo arruinase todo, Dios ya nos dio la tarea de trabajar. Porque el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, es un placer. Trabajar es la invitación de Dios a que colaboremos con Él en su obra creativa en este universo. Es una invitación a ser co-creadores con Dios. Es decir, es la invitación que Dios hace a los seres humanos a llevar su creación al siguiente nivel. Y voy a explicar bien esto en los próximos minutos. Pero ¿has oído alguna vez el refrán que dice: no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión? ¿Lo has escuchado alguna vez? Pues muy bien, Dios es uno de los pocos seres que pudo elegir cuál quería que fuese la primera impresión que tuviésemos acerca de Él al leer ese libro llamado la Biblia. Y Dios, entre todas las maneras que Él podría haber elegido para presentarse, eligió como carta de presentación Génesis capítulo 1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es decir, en esta carta de presentación, Dios se presenta delante de nosotros a sí mismo como un trabajador. Es decir, la Biblia podría haber comenzado diciendo: en el principio Dios se sentó en su trono glorioso. Pero no, dice: en el principio Dios se puso a trabajar. Y de hecho, Génesis capítulo 1 es la descripción de una jornada laboral de 6 días de trabajo con un día de descanso. Es decir, Dios se presenta a sí mismo delante de nosotros como aquel que a través de una semana laboral realiza su obra creativa. Dios se presenta como aquel que trabaja. Como un escultor, Dios toma la materia prima de la creación que está desordenada y vacía y comienza a ordenarla y a llenarla durante 6 días de trabajo. Separa la luz de las tinieblas, separa la tierra del mar, separa los cielos de arriba y el cielo de abajo, y después empieza a llenar cada sistema que ha creado con vida, sistemas vegetales, sistemas animales, y empieza a desarrollar una obra creativa que avanza progresivamente a una mayor belleza. Ahora, si sigues leyendo la Biblia, descubrirás que muchas veces Dios se describe a sí mismo a través de oficios. Dios dice:
Si quieres saber cómo soy yo soy como un labrador. Si quieres saber cómo soy yo soy como un alfarero. Si quieres saber cómo soy yo soy como un médico. De hecho, a Dios le gusta tanto el trabajo que cuando se hizo hombre, encarnándose en Jesús, pasó más tiempo siendo carpintero que siendo rabino. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta trabajar, porque trabajar es un placer. Y después de que Dios crease a los seres humanos a su imagen y a su semejanza, Dios invita a los seres humanos a unirse a su ritmo creativo. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Por favor, presta atención. Dios le entregó a Adán y a Eva un área de trabajo llamado el huerto del Edén y les ordenó cultivarlo. Por favor, presta atención a esto. Dios no les ordenó ser guardabosques. Dios les ordenó ser jardineros. Porque hay una diferencia entre ser guardabosques y ser jardinero. El guardabosques preserva el lugar para que no sufra ninguna alteración. Pero el jardinero cultiva el lugar para que produzca su máximo potencial. Es decir, el guardabosques preserva, el jardinero potencia. El guardabosques, su tarea es que si una hoja de un árbol cae en este lugar, nadie mueva esa hoja de su lugar, que todo siga su orden natural. Pero el jardinero tiene la tarea de hacer que ese jardín produzca fruto. Ha de podar los árboles para que crezcan con más fuerza y den más fruto. Tiene que crear canales de riego. Tiene que crear belleza al plantar flores en el lugar, crear caminos, crear cercas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre ser un guardabosques y ser un jardinero. Y Dios nos llamó a cultivar, di conmigo, cultivar su creación. Nos llamó a potenciarla. Dios nos dijo: os doy piedras, potenciadlas y cread casas. Os doy madera, potenciadla y cread muebles. Os doy vegetales, potenciadlos y cread recetas de cocina. Os doy leche, potenciadla y, por favor, haced helados. Haced helados. ¿Cómo lo llamáis aquí? Haced helados, por favor, eso es una bendición, dijo Dios. Os doy todo esto para que creéis belleza, ciencia, química, tecnología, música. Continuad mi obra creativa, llevad mi creación al siguiente nivel. Muchos no entienden lo que estoy intentando decir. Lo que estoy intentando decir es que Dios nos invita a ser co-creadores con Él. Ese es nuestro llamado original. Entiende bien esto porque es una cosmovisión bíblica. Dios esperaba que llegásemos a construir un piano y que con ese piano compusiésemos preciosas melodías. Dios esperaba que lográsemos partir el átomo y descubrir que la materia se puede convertir en energía y crear centrales nucleares para producir luz. Dios esperaba que mezclásemos ingredientes sobre una masa de pan y creásemos las pizzas. Sí, Dios esperaba que co-creásemos con Él. Eso se llama cultivar la creación. Y curiosamente la palabra cultivar tiene la misma raíz que cultura. Porque cultivar y crear cultura es lo mismo en la mente de Dios. Vienen de la misma raíz en latín. Dios quiere que cultivemos su creación, es decir, Dios quiere que creamos
cultura. Es una invitación divina a darle forma al mundo hasta convertir ese huerto en una civilización que representase la bondad de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque yo me he leído el final del libro. Yo he leído la primera página del libro y también la última página del libro. Y si ves toda la perspectiva de la historia divina, ese huerto termina convirtiéndose en una ciudad jardín. En Génesis es un huerto, pero en Apocalipsis es una ciudad jardín. La gran capital del reino de Dios, lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, la capital desde donde se gobernará todo el universo. De hecho, lee conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. ¿Tú crees que está hablando de algo diferente? No, está hablando de un huerto potenciado y convertido en una gran ciudad. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río. ¿Qué río? El río del Edén. Estaba el árbol de la vida. ¿Qué árbol? El árbol de la vida del Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor y los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el final. Un jardín que llega a convertirse en una ciudad. Y lo que quiero decirte es que para construir una ciudad se necesita más que predicadores. Para construir una ciudad se necesitan arquitectos, se necesitan carpinteros, se necesitan científicos, se necesitan albañiles. Todo lo que cultivemos, arte, ciencia, química, cocina, música, diseño, que refleje la bondad de Dios, formará parte de la Nueva Jerusalén. Algunos no creen que el trabajo que están haciendo ahora pueda tener repercusión en la gran ciudad que viene, pero Dios preserva la obra de nuestras manos para que esté de alguna manera presente en los muros de esa ciudad. Mira, eso es un misterio que no llegamos a entender, que Dios no desprecia la obra de nuestras manos. Mira, puedo sentir la presencia de Dios al decir esto. No desprecia la obra de nuestras manos. Por eso la Biblia dice que los perezosos no heredarán el reino de los cielos, porque en el reino de Dios seguiremos trabajando. Sí, algunos piensan que la eternidad es como estar sobre una nube con un tanga y tocando el arpa. No. En la eternidad se nos darán responsabilidades conforme a nuestra fidelidad en este mundo presente para gobernar, construir y seguir creando. El plan de Dios de Génesis capítulo 1 no ha sido olvidado. Sigue estando en el corazón de Dios que gobernemos y co-creemos con Él. ¿A cuántos le parece eso maravilloso? Ahora, ese es nuestro llamado original, construir el reino de Dios sobre la tierra. Pero trágicamente, el pecado hizo que convirtiésemos nuestro llamado a construir el reino de Dios en nuestro instinto egoísta de construir nuestros propios reinos personales. Y cuando tú cambias la visión de construir el reino de Dios a construir tu propio reino, este es el resultado que tenemos. El resultado que podemos observar en las calles de nuestras ciudades. Estamos consumiendo las materias primas de este planeta Tierra. Desforestamos sin medida los bosques, extinguimos animales, estamos cambiando el clima.
Y no solo eso, hemos usado nuestro potencial creativo para inventar bombas atómicas, para crear alimentos procesados que están destruyendo nuestras células, para crear el porno y para crear las drogas. Hemos tomado el llamado de Dios y lo hemos desvirtuado y lo hemos convertido en algo horrible. ¿Y sabes qué? Se nota si hemos entendido o no hemos entendido nuestro llamado al ver cómo son las calles de nuestra ciudad. Para Dios es importante si hay un agujero en la carretera o no lo hay. Para Dios es importante cómo está acabada la pintura en una pared de la ciudad. Para Dios es importante cómo la naturaleza tiene lugar en medio de la zona urbana. Para Dios esas cosas son importantes. Porque estamos llamados a construir algo a través de nuestra vocación. Jesús en la cruz nos llama a recuperar nuestra santa vocación. ¿Alguien aquí ha oído hablar de la palabra vocación en su vida? ¿Vocación? ¿Sí? Se dice habitualmente que todo el mundo trabaja en algo, pero que muy pocos descubren su vocación. Y es cierto esto también dentro de la iglesia. Vocación viene de una palabra en latín, vocare, que literalmente se puede traducir como la voz de Dios llamándote o voz que te llama. Por lo tanto, uno tiene una vocación cuando percibe el llamado de Dios para hacer algo. Y nuestro trabajo, sea cual sea, carpintero, camarero, médico, profesor, se puede convertir en nuestra vocación solo si reimaginamos ese trabajo como el llamado de Dios a construir el reino de Dios sobre la tierra a través de lo que estamos haciendo. Solo así, si percibes la voz de Dios llamándote a trabajar en algo más grande que tú mismo, algo más grande que simplemente acumular riquezas para ti, o acumular estatus para ti, o acumular comodidad para ti, solo si percibes el llamado de Dios, tu llamado va a santificar tu oficio. Tu llamado va a santificar tu oficio. De hecho, Dios se compromete a llenarte con su Espíritu Santo si percibes que la obra de tus manos es para la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 35 se hace la primera mención de un ser humano lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que Dios no llenase antes a otros, pero la primera mención en la Biblia acerca de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo no fue un profeta, no fue un sacerdote, no fue un líder religioso, fue un artesano llamado Bezalel. Éxodo 35:30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Eso parece el Señor de los Anillos. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¡Wow! Dios llamó a Bezalel y lo llenó con su espíritu, no para predicar, no para sanar, no para profetizar, sino para ser un artesano, para pulir la madera, para coser las telas, para trabajar el bronce, para diseñar planos. ¿Por qué? Porque esos oficios también son el llamado de Dios si lo haces para su gloria. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Estoy construyendo algo. ¿Me estáis siguiendo la argumentación hasta aquí? ¿Sí?
Estoy de maestro hoy, entonces me tenéis que tener paciencia, ¿vale? Ahora, los japoneses, que son gente muy especial, ¿verdad? Son impresionantes los japoneses. Tienes que ver cómo son sus ciudades. ¿Has comparado una ciudad japonesa con una ciudad colombiana? Ahora, ¿será que los japoneses son mejores que los colombianos? Pienso que no. De hecho, probablemente los colombianos es uno de los pueblos con mayor potencial que yo conozco. Sois impresionantes. Pero quizá no habéis entendido algo muy sencillo que han entendido los japoneses. Los japoneses tienen una palabra para definir el sentido de propósito que les otorga descubrir su vocación, es decir, el llamado de Dios. Obviamente ellos no lo llaman llamado de Dios porque ni siquiera creen en Dios muchos de ellos, pero sí tienen una palabra para definir ese sentido de propósito. ¿Sabes cuál es esa palabra? Ikigai. Ikigai. La palabra Ikigai es una conjugación de dos palabras, Iki y Gai. Iki significa vida, Gai significa valor. Ikigai significa aquello por lo que vale la pena vivir. Y los japoneses dicen que todo ser humano tiene un Ikigai. Y que ese Ikigai es lo que te llama a levantarte cada mañana de la cama para hacer algo. Y los japoneses creen que todo ser humano debe hacer un esfuerzo para descubrir su Ikigai, no por su beneficio, sino para el beneficio de la comunidad. Porque ellos creen que tu Ikigai se trata de servir al mundo. Por eso es impresionante, permitidme tomarme esta libertad, ver en Japón cómo los servicios públicos funcionan con la excelencia que funcionan. Pueden dejar un periódico en una estantería con un botecito al lado y la gente, sin que haya un guarda de seguridad, cogerá el periódico y pondrá la moneda en el botecito, porque allí nadie entiende qué es eso de robar. ¿Qué es eso de robar en un servicio público? Ellos consideran que no solo hay que tener tu casa excelentemente, sino la calle que separa tu casa de la casa de tu vecino. Porque ellos consideran que el Ikigai es el sentido de tu vida y tiene que ver con servir a tu comunidad. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, ellos dicen que para descubrir tu Ikigai tienes que dar respuesta a 4 preguntas. La primera pregunta es esta: ¿qué es lo que amas hacer? Esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué vibra dentro de ti? ¿Qué es eso que piensas, wow, me encanta hacer esto, estoy amando cada vez que hago esto? Pero no solo debes responder a esta pregunta, también debes responder a esta otra. ¿En qué tienes habilidad? Es decir, ¿en qué eres bueno? Que no solo lo percibes tú, sino también las personas que te rodean, que te dicen, hey, tienes habilidad especial para hacer esto, como un talento innato. Pero no solo debes responder a estas 2 preguntas, debes responder a esta tercera. ¿Qué es lo que el mundo que te rodea necesita? Es decir, ¿cómo puedes aportar valor a este mundo? ¿Cómo puedes servir a tu comunidad? ¿Cómo puedes incrementar la riqueza en tu entorno? ¿Cómo puedes hacer algo para el cuidado del mundo que te rodea? Pero no solo debes responder a esta tercera pregunta, debes responder a una cuarta, que es ¿por qué te pueden pagar? Es decir, ¿cómo puedes generar ingresos a través de lo que estás haciendo? ¿Cómo te puede repercutir lo que das en algo que recibes? Y si tú respondes a estas 4 preguntas, justo la respuesta central, donde cada una de estas preguntas se encuentra, es tu Ikigai. Ahora, si tú solo respondes a 2 preguntas, por ejemplo,
¿Qué es lo que amas hacer y en qué tienes habilidad? Tienes un hobby. Hay algunos aquí que dicen, ay, yo amo jugar a la PlayStation 4 y tengo gran habilidad. Bueno, eso no es tu Ikigai, eso es tu hobby, desgraciado, eso es tu hobby. Si solo respondes a estas dos preguntas, adelante, ¿qué es lo que amas hacer y qué es lo que el mundo que te rodea necesita? Lo que tienes es un servicio de caridad y es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo amas hacer y es lo que el mundo necesita, pero ni siquiera tienes que tener talento y obviamente no te van a pagar por ello. Es un servicio de caridad que está muy bien. Ahora, si tú respondes a estas otras dos preguntas, ¿qué es lo que el mundo que me rodea necesita y por qué me pueden pagar? Bienvenido, tienes un empleo. Tienes un empleo. Es decir, estás supliendo una necesidad y te pagan por ello. Tienes un empleo. Ahora bien, si a estas dos le añades una tercera, ¿en qué tienes habilidad? Descubrirás cuál es tu profesión. Y eso es más que simplemente tener un empleo, es tu profesión porque tienes una habilidad especial para hacerlo y la gente lo valora. Pero ni siquiera es suficiente para descubrir tu Ikigai, porque si no le impones a esas tres preguntas, la cuarta, lo que amas hacer, lo que surge dentro de ti como un amor inexplicable a esa tarea, no tendrás tu Ikigai. Y los japoneses dicen que más importante que el día que naces es el día que descubres para qué has nacido. De hecho, ellos cuentan una fábula, que obviamente no es más que una fábula, pero ayuda a explicar este punto. Ellos dicen que en Japón había una mujer muy deprimida que estaba a punto de morir porque no le encontraba sentido a su vida. Y justo una noche, en medio de su depresión, tuvo un sueño y se encontró con la divinidad. Y la divinidad le preguntó, ¿quién eres? Y ella no sabía qué responder y dijo, bueno, soy la mujer del alcalde. Y la voz le dijo, no te he preguntado con quién estás casada, te he preguntado quién eres. Entonces ella pensó y dijo, bueno, pues soy la madre de 3 hijos. Y la voz le dijo, no te he preguntado de quién eres madre, te he preguntado quién eres. Entonces ella dijo, no sé, soy profesora en un colegio. Y la voz le volvió a decir, no te he preguntado en qué trabajas, te he preguntado quién eres. Y pregunta tras pregunta parecía que esta mujer no daba con la respuesta que iba a satisfacer a la divinidad, hasta que de repente fue iluminada y lo entendió. Y le dijo, yo soy aquella que se levanta cada mañana para amar a su esposo, proteger a sus hijos y cultivar la mente de sus alumnos en el colegio para convertirlos en hombres y mujeres de provecho para mi nación. Entonces la voz le dijo, ahora sí, parece que lo has entendido, has descubierto tu Ikigai. Y la fábula dice que nunca más tuvo depresión y vivió durante muchos años. Ahora, quiero ser honesto contigo y aquí ya nos metemos en el punto central a donde quiero llegar. Lo que acabo de decir suena tan bonito, tan bonito, tan bonito que algunos no me creen. Y es cierto, porque siendo brutalmente honestos, la mayoría de los que estáis en la sala trabajáis en oficios, pero sentís que eso no os da mucho sentido en vuestra vida. No habéis descubierto vuestro Ikigai. Y sería bueno que dedicaseis un esfuerzo consciente en descubrir vuestra vocación. Pero mientras tanto, muchos de los que estáis aquí estáis compartimentando vuestra vida. Es decir, de lunes a viernes trabajáis en trabajos para sobrevivir, el sábado hacéis algo que os gusta y el domingo servís en algún área de la iglesia teniendo un ministerio para servir en la liturgia eclesial. Y eso está bien, es un buen apaño. No sé si se entiende esa palabra. Cuando buscas una solución alternativa a algo, ¿cómo se dice aquí? Es ¿una qué?
¿Mamé? Un plan B. ¿Es un buen plan B? Sí, como un arreglillo. Es un arreglillo, pero eso provoca que la persona perciba su trabajo de lunes a viernes como un tipo de esclavitud necesaria. Es decir, muchos aquí pensáis que lo que hacéis de lunes a viernes es un tipo de esclavitud necesaria para sobrevivir. Y hoy me gustaría dar la respuesta a esa agónica pregunta que está en el corazón de muchos de los que estáis aquí, que estáis a punto de una depresión emocional porque pensáis que lo que estáis haciendo no significa nada para Dios. Y quiero responder a esta pregunta: ¿es posible redimir mi trabajo cuando me siento como un esclavo? ¿Es posible darle un sentido más elevado que simplemente supervivencia a lo que hago de lunes a viernes? ¿Es posible que mi oficio pueda servir a los propósitos de Dios? Y la respuesta rotunda y firme es sí. Sí puede. Sí puede si conviertes tu trabajo en adoración. Y de esto es de lo que voy a hablar ahora. Y por favor, si no me has prestado atención hasta aquí, préstamela ahora. Puedes transformar tu trabajo en tu vocación si lo conviertes en adoración. Para eso tienes que hacer 3 cosas. Primero, sé consciente de que tu trabajo es un templo. Una vez más, sé consciente de que tu trabajo es un templo. Di conmigo, mi trabajo es un templo. Una vez más, mi trabajo es un templo. Demasiadas veces, queridos pastores, he escuchado a personas decir, a veces con lágrimas en sus ojos: Itiel, a mí me gustaría servir a Dios como tú lo haces, pero mi trabajo secular me lo impide. Y creo que este tipo de comentarios son trágicos porque demuestran que a veces los líderes en la iglesia no estamos preparando a los cristianos para servir a los propósitos de Dios desde sus lugares de trabajo. Parece que les hemos hecho creer que la única manera de servir a Dios es ser predicador, ser líder de alabanza o cuidarlo a los niños en la escuela dominical. Y obviamente esas cosas son importantes, pero no es la única manera de servir a Dios. Y os hemos hecho creer que lo que hacéis de lunes a viernes no significa nada más que ganar dinero. Y así creamos un abismo entre lo que ocurre el domingo y lo que ocurre el lunes, y parece que no existe conexión entre nuestra vida el domingo y nuestra vida el lunes. ¿Y por qué percibo que hay una separación entre el domingo y el lunes? Porque en países en Latinoamérica donde la tasa de cristianos supera el 30%, en algunos países el 40%. He oído que en algún país que no voy a nombrar están en el 50% de la población los que se consideran cristianos, el 50%. Pero cuando tú observas esos países, parece que el cristianismo no está afectando nada a la sociedad. No ha mejorado el estilo de vida del país, no ha descendido el índice de abusos sexuales en las casas, no ha cambiado la corrupción en el sistema gubernamental, las calles siguen sin estar bien pavimentadas, se roban las gasolineras, no se hacen bien los trabajos de mecánica. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque hemos creado una burbuja desconectada del mundo real. Y eso hace que quedemos castrados para los propósitos de Dios. Al separar el domingo del lunes,
estamos castrando los propósitos de Dios. Esa es la gran tragedia de la mentalidad griega que permea nuestra cultura occidental. La idea de que existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Esa idea, por favor, préstame atención, esto es filosofía básica. Viene de los griegos y la mentalidad griega permea la cultura occidental, incluida la colombiana. Sois occidentales. Y es la idea de que existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Es decir, que lo secular y lo sagrado pertenecen a dos mundos diferentes. Sin embargo, desde la cosmovisión bíblica, desde la mente de Dios, no existe tal separación. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y he buscado qué significa la palabra todo en hebreo. ¿Y sabes lo que significa? Todo. Por lo tanto, si todo le pertenece a Dios, no hay tal cosa como un trabajo secular o un trabajo sagrado, porque todo es sagrado si tomas conciencia de Dios en ello. Sin embargo, a causa de nuestra cosmovisión griega, inconscientemente pensamos que hay un lugar sagrado, un día sagrado y una persona sagrada. ¿Cuál es el lugar sagrado? Bueno, depende. El templo, la mezquita, la catedral, el local de la iglesia AMI. Ese es el lugar sagrado. ¿Cuál es el día sagrado? Dependiendo de la religión. Para los judíos el sábado, para los musulmanes el viernes, para los cristianos el domingo. ¿Y cuál es la persona sagrada? El sacerdote, el imán, el rabino, el pastor. También en la época de Jesús había tres cosas sagradas para los judíos: un lugar, un día y una persona. Es decir, el templo, el sábado y el sumo sacerdote. Y Jesús miró ese sistema y lo confrontó y dijo, yo estoy por hacer algo nuevo. Voy a destruir ese templo hecho de piedra y me voy a construir un templo nuevo hecho de carne y hueso, donde las piedras de este templo serán aquellos que forman parte de mi iglesia. Estoy por construirme un templo espiritual que será tan grande que ni siquiera una pequeña ciudad podrá contenerlo, porque mi templo se va a extender por todo el planeta Tierra. Y ya mi día sagrado no será el sábado, porque yo soy Señor del lunes, Señor del martes, Señor del miércoles, Señor del jueves, Señor del viernes, Señor del sábado y Señor del domingo. Y ya no habrá una élite religiosa, un sumo sacerdote que solo pueda entrar en el lugar sagrado, porque todos mis discípulos serán sacerdotes del Dios Santo. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por favor, piensa en esto. Piensa en esto. Si nosotros somos las piedras del templo de Dios y además somos sus sacerdotes, ¿qué significa eso? Significa que tu oficina laboral donde estás el lunes es un lugar sagrado. Es decir, allí donde estás tú está ocurriendo algo sagrado, aunque no sea dentro del edificio de la iglesia. Aunque no sea domingo, aunque no hayas sido nombrado líder en tu iglesia local, allí donde estás tú hay un templo y hay un sacerdote. Y tú estás oficiando sacrificios a Dios, porque eso es ministerio. La palabra ministerio en griego quiere decir servicio.
por eso esa conversación que un día tuve con un pastor que entendió muy bien esto, le dije, oye pastor, ¿dónde está tu iglesia? Y él me dijo, depende. Y digo, ¿cómo que depende? ¿Tienes varios lugares? Y dice, no, es que mi iglesia no es un lugar, mi iglesia son personas. Si me preguntas dónde está mi iglesia el domingo, te daré la dirección de un local, pero si me preguntas dónde está mi iglesia el lunes, mi iglesia el lunes está en las oficinas de trabajo, está en las gasolineras, está en los supermercados, mi iglesia está llenando toda la ciudad. Y hay gente que logra entender esto sin ser cristiana antes que los cristianos. Hay gente que considera que su trabajo es algo sagrado, casi místico. Hace un tiempo atrás en España entré en una cafetería abierta por un colombiano. Eso parecía un templo. Entré en esa cafetería, un pequeño localcito, pero donde el café era tan importante que cuando yo pedí un café, él mientras me estaba haciendo el café me iba diciendo, este café viene de este origen y ha sido cultivado de esta manera. Y empezó a decirme, mira cómo esta es la técnica de preparación, y me hizo algo con el café, me lo hizo bonito, y todo estaba decorado de una manera especial, y me puso el café, y cuando lo probé, casi tengo una experiencia mística. Entendí que sin café es imposible agradar a Dios. No. Entiende lo que quiero decir. Cuando él estaba haciendo café, parecía que estaba haciendo algo para Dios. Y no era cristiano, pero lo notabas, percibías que en ese lugar había una atmósfera. Era especial. No sé si alguien me entiende. Lo segundo, para convertir tu trabajo esclavista en adoración, hazlo de corazón como para Jesús. Una vez más, hazlo de corazón como para Jesús. Di conmigo, de corazón como para Jesús. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por favor, préstame toda la atención ahora, que esto es una bomba. ¿Qué significa hacer todo de corazón como para el Señor? Yo descubrí el significado de estas palabras en un monasterio. Tranquilos, no soy ecuménico, pero fui a un monasterio con mi esposa a un retiro espiritual. Y ese monasterio estaba dirigido por unos monjes. Y voy a decirte algo, yo he tenido el privilegio, pocas veces, pero el privilegio de estar en hoteles 5 estrellas. Y tienen buen servicio, pero a veces parece que molestas. Te sirven bien, pero a veces parece que molestas. Sin embargo, en ese monasterio yo sentí que me amaban. Escucha, me preparaban la comida los monjes, y quizá no era la comida más costosa del mundo, pero ¿sabes esa comida que sabe a comida de abuela? A comida que está hecha con cariño, y te la servían, y luego iban a tu habitación y limpiaban las esquinas de tu habitación, colocaban tus zapatos, y cuando te encontrabas con ellos por el pasillo, te sonreían y te decían buenos días. Y yo me sorprendí con estos monjes tan amables y tan excelentes con el trabajo que hacían. Y yo paré a un monje y le pregunté, por favor, dime por qué. Dime por qué nos tratáis así. Y ellos me dijeron algo que cambió mi manera de entender el servicio para el resto de mi vida. Ellos me dijeron, nosotros vemos a Jesús en el rostro de cada peregrino, por eso servimos al peregrino como si sirviésemos al mismo Jesús. Dijo, nosotros vemos a Jesús
en el rostro de cada peregrino. Por eso servimos al peregrino como si sirviésemos al mismo Jesús. Ellos no estaban haciendo la comida para Itiel, ellos estaban haciendo la comida para Jesús. Ellos no estaban limpiando la habitación de Itiel, ellos estaban limpiando la habitación de Jesús. Ellos no estaban sonriendo a Itiel en el pasillo, ellos estaban sonriendo a Jesús en el pasillo. Y hay una gran diferencia entre hacerlo para un simple hombre o hacerlo para el Señor. Eso es lo que significa hacerlo de corazón, como para el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo cambiaría tu trabajo si cualquier cosa que hicieses no la hicieses para un simple hombre, sino la estuvieses haciendo para Jesús? Porque de eso se trata, convertirlo en adoración, en ver el rostro de Jesús en la persona a la que sirves. Mira, voy a tomar un riesgo. Voy a señalar a gente aquí y voy a preguntar en qué trabajan. He visto antes una mujer que tenía como una bata azul. ¿Dónde estás? Como unas batas así azules que ibais. Una bata azul, como de servicio. ¿Se ha escondido? Tú, ponte de pie. Ponte de pie. ¿En qué trabajas tú? Salud, administradora de salud. Pregunto, y no hace falta ni que contestes, solo es una reflexión. ¿En qué cambiaría tu trabajo si tú en la administración no estuvieses atendiendo a cualquier paciente, si estuvieses atendiendo al mismo Jesús? Piensa en eso. Voy a nombrar a otra persona. El que tiene la camiseta de Hard Rock. ¿Tú en qué trabajas? En deportes. ¿Qué significa eso exactamente? Secretaría de Deportes. Mi pregunta es, ¿en qué cambiaría tu trabajo si no estuvieses organizando algo para alguien cualquiera, si no estuvieses organizando un partido de fútbol para Jesús? Piénsalo. Tú, el de azul, ¿en qué trabajas tú? Gerente de un banco, o sea, das hipotecas y todo eso. Piensa, ¿en qué cambiaría tu trabajo si tú le estuvieses dando la hipoteca no a cualquier persona, se la estuvieses dando a Jesús? Porque, piénsalo, ¿en qué cambiaría tu manera de limpiar esa casa, de servir ese café, de atender en el supermercado, de arreglar una muela, de enseñar a un niño? Si no lo estás haciendo para un simple hombre, lo estás haciendo para Jesús. Eso es convertirlo en adoración. Algunos dicen, Itiel, eso es un rollo de los monjes, nada tiene que ver con el cristianismo. Sí, porque en Mateo capítulo 25 se cuenta cómo será el día del juicio final. Y se dice que aquel día el Rey del universo llamará a sus siervos y comenzará a darle las gracias y le dirá, gracias por darme de beber, gracias por darme de comer, gracias por venirme a visitar. Y sus siervos le dirán, oh Rey del universo, ¿cuándo te dimos de beber? ¿O cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te fuimos a visitar? Y el gran rey les dirá, ¿recuerdas aquella vez que le diste un vaso de agua a ese sediento? Me lo estabas dando a mí. ¿Recuerdas aquella vez que llenaste la nevera de tu vecino vaciando la tuya? Me estabas llenando la nevera a mí. ¿Recuerdas aquella vez que agarraste la mano del enfermo en ese hospital? Me estabas agarrando la mano a mí. Lo que Jesús estaba diciendo es que si percibes el rostro de Jesús en el rostro de las personas que sirves, tu servicio se convierte en adoración. Porque parece que no lo hemos entendido ahora. No lo hemos entendido todavía. ¿Qué puedes hacer por un Dios todopoderoso? Dios no te necesita. Entonces, ¿qué podemos hacer por Él? Lo único que podemos hacer por un Dios que no necesita nuestro servicio es servir a las personas que Él ama y sí necesitan nuestro servicio. Es decir, le servimos a Dios cuando les servimos a ellos. Y este es el valor del trabajo. Esta fórmula, pónmela por favor. La fórmula del valor de tu trabajo. Ya estoy terminando.
Es C más H por A. C más H por A. Esta es la fórmula del valor de tu trabajo. La C es conocimiento. La H es habilidad. Y el conocimiento que tienes acerca de lo que haces y la habilidad que tienes acerca de lo que haces suma. Pero la A multiplica. ¿Sabes lo que es la A? La actitud. La actitud. Si lo haces con integridad, si lo haces con excelencia, si lo haces con una sonrisa. Porque seamos claros, si tú tienes un conocimiento de 10 y una habilidad de 10, pero tienes una actitud de 2, ¿el resultado cuál es? 40. Pero si tienes un conocimiento de 5 y una habilidad de 4, que te dan 9, pero tienes una actitud de 10, ¿qué te da? 90. Lo que quiero decir que la actitud, tarde o temprano, gana el conocimiento y la habilidad. Créeme, la actitud tarde o temprano gana el conocimiento y a la habilidad. Yo recuerdo aquel día en el que mi mujer y yo perdimos a nuestro primer bebé. Algunos dirán, bueno, era un embarazo de 2 meses, sí, pero 2 meses de ilusiones que perdimos. Y las madres aquí saben lo que sufre una madre cuando tiene que ir al hospital y le tienen que hacer un legrado, ¿verdad? Es doloroso. Y ese día Dios nos envió a alguien que tenía actitud. La sanidad en España está muy mal. Todos los enfermeros están enfadados. Y se nota porque te tratan como si fueses basura. Pero ese día Dios le dio una mujer, no sabemos si es cristiana, a veces yo pienso que era un ángel, fíjate, que agarró a mi mujer en el momento que la llevaban a quirófano y le besaba la mano y le decía, tranquila, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y mi mujer, cuando esa mujer le agarraba la mano, ella podía sentir un poquito de alivio en medio de un momento tan duro, un poquito de calor humano en un lugar tan frío. Cuando hay personas que ponen actitud en lo que hacen se convierte en adoración, incluso cuando ellos no saben que están adorando a Dios. Esa enfermera habrá tenido una gran recompensa por haberle dado un beso en la mano de mi mujer, porque ese beso era para Jesús, aunque ella no lo sabía. No sé si me estás entendiendo. Y termino con esto. La tercera cosa que tienes que hacer para convertir tu trabajo esclavista en adoración es dar el extra por amor. Una vez más, dar el extra por amor. Di conmigo, dar el extra por amor. Mateo 5:41 dice, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Termino con esto, préstame atención porque esta parte es mi favorita. ¿Sabéis cuándo Jesús dijo estas palabras? En el contexto de una opresión. Porque en la época de Jesús, el imperio romano oprimía a los judíos y establecía sus leyes sobre las leyes de los judíos. Era el imperio opresor que venía a oprimir al pueblo judío. Y la ley romana establecía que cualquier funcionario romano, por ejemplo, un soldado, tenía derecho a interrumpir a cualquier trabajador judío que estuviese en el mercado con sus hijos o paseando y pedirle que le llevase la carga durante 1 milla, es decir, 1000 pasos. Ahora, por ley debían llevarle la carga 1 milla si no los ejecutaban. ¿Te puedes imaginar lo humillante que es llevarle la carga a tu opresor? Era tan humillante que los judíos contaban 1, 2, 3, 4, 1000 pasos y ni uno más. Ni uno más. Y de repente aparece Jesús que habla acerca de que Él los va a hacer libres de sus opresores.
pero no entienden que la libertad de Jesús es diferente a la libertad de este mundo. Y le preguntan: Jesús, ¿qué dices tú acerca de esa ley de opresión, de llevarle la carga a los romanos? Y Jesús dijo una cosa que aún hoy es revolucionaria, aún hoy nos cuesta cumplirla a nosotros. Él dijo: cuando el romano te pida llevarle la carga 1 milla, le vas a llevar la carga 1 milla por obediencia a la ley romana, y después le vas a llevar la carga 1 milla más por amor a mí. Y casi puedo ver el rostro de Jesús diciendo: una para él y otra para mí. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sabía que la única manera de desmantelar el poder de la opresión es convertir la opresión en un acto de amor. Porque cuando alguien te oprime, cree que tiene el poder para robarte el gozo, pero cuando tú eres capaz de amar a tu opresor, conviertes su opresión en tu mayor libertad. No sé si me estás entendiendo. Y sé que algunos aquí os sentís oprimidos por vuestro trabajo. Sé que el jefe es cruel. Sé que los clientes os faltan al respeto y algunos decís: voy a dar a mi cliente, voy a dar al jefe 1 milla, hasta aquí. Lo que pone en el contrato y nada más. Lo justo para pasar. Nada más que eso. Porque es mi opresor. Pero hoy Dios está diciendo: habrá alguien que irá 1 milla más y me dará esa 2ª milla como un acto de adoración a mí. Porque la 2ª milla ya no la hacemos por contrato, la 2ª milla la hacemos por amor. Cuando terminamos el trabajo y lo hacemos excelente, cuando podríamos hacerlo pasable, ese acto se convierte en un sacrificio de olor fragante que llega a Jesús y dice: huele bien porque es para mí. Cuando tú limpias una esquina que nadie va a ver, que podrías pasar sin limpiarla, ese acto es como un sacrificio de olor fragante que llega a Jesús y dice: huele bien porque es para mí. Cuando tú haces un contrato y pudiendo ganar dinero haciendo unas trampitas, eres justo al 100%, aunque todo el mundo lo haga, esa justicia es como un sacrificio de olor fragante que llega a Jesús y dice: huele bien porque es para mí. Es decir, ir la 2ª milla es un acto de adoración a Dios. El domingo que yo prediqué este mensaje en mi iglesia, vino un albañil y me dijo: Itiel, he entendido algo. Como albañil yo siempre dejaba las esquinas que no se veían sin rematar, pero a partir de ahora voy a rematar todas las esquinas porque esas esquinas van a ser para Jesús. No sé si me estás entendiendo. Rematar las esquinas porque son para Jesús. Y sí, así es. Cuando lo hacemos por amor a Jesús, nuestra esclavitud se convierte en gozo. ¿Recordáis ese hombre llamado Jacob, que se enamoró de una chica? Igual era colombiana porque le volvió loco. Y el papá de esa chica llamada Raquel era un abusador. Y le dijo: ¿la quieres? Trabájame 7 años como esclavo para mí. Y por hacerte corta la historia, a los 7 años, en vez de darle a Raquel, le dio a la de la mirada delicada, a la bizca. Y entonces el papá Labán dice: si sigues queriendo a Raquel, trabájame 7 años más, es decir, dame una 2ª milla. Y lo interesante es que después de trabajar 14 años, hay un pequeño versículo que a mí me deja impresionado. Dice: después de esos 14 años de trabajo, a Jacob se le hicieron como pocos días porque la amaba. Lo que quiero decir es que cuando lo haces por amor, se te hace como pocos días. Cuando lo haces por amor, se te hace como pocos días. ¿Y qué tal si hicieses tu trabajo por amor? ¿Qué tal si, como dice Apocalipsis, que cuando se abran las puertas de la nueva Jerusalén, todas las naciones traerán la gloria de sus culturas a la gran Jerusalén? Y mi pregunta es: ¿qué le va a traer Colombia al rey en Jerusalén?
Hay algo que Colombia le puede dar y comienza aquí, en cómo rematamos nuestro trabajo, en cómo somos justos e íntegros con lo que hacemos, porque parece que eso no cuenta, pero cuenta mucho. Cuenta mucho, por eso Jesús nos va a decir: buen siervo, fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, en esa gasolinera, o en esa oficina, o en esa casa, en lo mucho te pondré. Tú vas a ser un gobernador de una zona allí, en el nuevo mundo. Mira, quizá en este mundo no podemos hacer grandes cosas para Dios, pero podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor. Haz pequeñas cosas con un gran amor. ¿Te ha ayudado este mensaje? Me gustaría invitarte a ponerte de pie. Ponte de pie. Pastor, por favor. Pastor. Me gustaría que pudieses, pastor, orar por nosotros, por la comunidad, y de alguna manera recibir la bendición pastoral para ir y hacer el llamado de Dios. Porque si estáis en esta iglesia es porque Dios os ha puesto para que el trabajo que hagáis esté bajo la cobertura de esta iglesia local. Y para esta iglesia local es importante lo que haces el lunes, lo que haces el martes, lo que haces el miércoles, lo que haces el jueves, lo que haces el viernes. Y también lo que haces el sábado y el domingo. Es importante. Y voy a pedir al pastor que hoy nos envíe, que envíe a la comunidad a sus trabajos con esta mentalidad de que estamos construyendo el reino de Dios. Y queremos honraros a cada uno de vosotros por dar lo mejor, por considerar que vuestro trabajo es un templo, por hacerlo de corazón como para el Señor y por dar el extra.